años atrás en tu vida. ¿Cómo ves a ese chico de 6 años? ¿Dónde creció? ¿Cuántos hermanos fueron o son? ¿Cómo era tu vida un día normal a los 6 años en Argentina? Javier, la verdad, digo, con mucho orgullo, porque vengo de una familia pequeña, pequeña porque mi mamá, mi papá, que ya no están, dos hermanos más, yo el mayor de esa familia, crecimos con mucha humildad, crecimos con muchas carencias, y digo, yendo a una escuela cerquita de casa, y en los momentos de libertad, jugando al fútbol, ¿no? Creo que fue mi pasión desde que nací, y afortunadamente porque tuve la suerte de conocer gente que me guió en este camino tan difícil y tan duro, porque casi la gran mayoría de aquellos compañeros de mi juventud terminaron mal. Digo, gente que me ayudó, gente que me aconsejó y que hoy orgulloso puedo decir y sentirme amigo de aquella gente, y que me posesionó en el lugar donde estoy ahora, porque sin ellos, desde un principio de mi niñez, en un principio de recorrer todo este camino, sin ellos a lo mejor no hubiese podido llegar. ¿Cómo se llama el lugar donde naciste? ¿Cuántas personas había? ¿Cómo era? ¿Tenía pequeña iglesia? ¿Tenía calles de tierra? Cómo eran esos lugares de la nostalgia infantil? Yo nací en un pueblecito cerquita de la capital, se llama La Florida porque todavía existe, con las calles de tierra, a la par de la iglesia, porque la casa de mis papás estaban a la par de la iglesia. Después, cuando fui creciendo, me cambié a la ciudad, ya me hice mucho más fino. Y bueno, digo, con esas calles de tierra, con ese andar a veces descalzo, con esa necesidad de compartir a veces el alimento con algunos de los hermanos porque no te alcanzaba, el compartir a lo mejor tenis con algunos de mis hermanos porque también no había para todos. Digo, esa fue mi niñez y afortunadamente la puedo contar orgulloso de lo que viví y orgulloso de lo que soy hoy en día, Javier. Oye, ¿y tus papás cuándo se fueron? ¿Hace cuántos años fallecieron? Mi papá murió el 10 de noviembre del 2010. Yo estaba dirigiendo el primer equipo del Atlante allá en Cancún. Me acuerdo que fue un sábado a la noche. Nos tocó jugar con Pachuca, íbamos ganando 3-1. Antes de finalizar el primer tiempo, digo, conociendo, tomando referencia a lo que es el estadio de Cancún, de Quintana Roo, me doy vuelta así rumbo a las puertas del vestidor y encuentro a Toño García ahí en la puerta del vestidor. Digo, el equipo del Atlante andaba bien en aquel entonces, digo, bueno, está ahí, seguramente no está para correrme, sino para felicitarme por el primer tiempo que íbamos ganando, ¿no? Y lo que me contó, me abrazó, me dijo, negro, acaba de morir tu papá en Argentina, ¿qué hacemos? Me voy. Trataron de ponerme en un avión rumbo a Miami para poder llegar a Argentina yo para despedirme de mi papá. No pude porque, digo, no conseguí conexión de Miami a Buenos Aires y de Buenos Aires a Tucumán. El caso es que cuando yo hubiese llegado a Tucumán, ya mi papá ya lo habían sepultado. Entonces decidí quedarme. No fui por 4 años a Argentina después de la muerte de mi papá. Digo, cuando regreso después de 4 años encuentro a mi mamá enferma, estoy con ella cerca de un mes, me regreso a México y estando en México muere mi mamá, me avisan a las 8 de la mañana también, no consigo vuelo, no consigo conexión para llegar a Tucumán para poder despedirme, tampoco pude despedirme de mi mamá, y mi mamá muere en el 2014. Y desde esa fecha hasta hoy no regresé más a Argentina, Javier. Oye, ¿y fueron muertes naturales o fueron enfermedades? ¿Cómo? No, enfermedades. Mi papá muere, tenía cáncer de próstata y mi mamá tenía un cáncer en el estómago. No, mueren por enfermedad. ¿Y qué tan grandes o no eran tan grandes? Mi papá tenía 82 años cuando murió y mi mamá 80. ¿Y quiénes fueron esos dos señores? ¿Cómo eran cuando eras niño tu papá? ¿A qué se dedicaba? ¿Era duro? ¿Era blando? ¿Cómo era? Mi papá, fueron los seres más maravillosos
que me podrían haber tocado. Mi papá fue un cómplice de mi carrera deportiva. Mi papá me acompañó siempre, incluso cuando estuve en México, cuando vine a México por primera vez, al poquito tiempo me acompañaron mi mamá y mi papá. Hay buenos recuerdos, gratos recuerdos con ellos acá en México. No, fue mi cómplice, mi mamá la más dura, mi mamá la más, la matriarca de la familia, es la que llevaba las riendas del hogar. No, pero espectacular. Yo, Javier, fíjate que yo llego a México con 2 años de la carrera de medicina, hecha en Argentina, hecha en Rosario Central, y acá no la pude continuar porque necesitaba revalidar y llegué a un club en donde las exigencias eran mucho más deportivas que mi proyección a lo mejor hacia un estudio, ¿no? Así que, mi mamá quería que yo estudie, yo siempre intenté darle el gusto a mi mamá, nunca pude. A mi papá sí le di el gusto porque mi papá de chiquillo me decía que quería que yo triunfe en el fútbol. Oye, ¿y qué era su oficio? ¿Cuál era su profesión? ¿A qué se dedicaba? ¿Con qué llevaba el pan a la casa? Mi papá trabajaba en un ingenio, en una fábrica de azúcar, en un ingenio azucarero ahí en la Florida. Era un tornero mecánico es aquel que hace las piezas para que se rompen en la fábrica. Normalmente ellos tenían el taller, hacían ahí las piezas para reponer las que se rompían durante la cosecha de la caña, ¿no? Para la fabricación del azúcar. Pero con eso vivíamos, con eso subsistíamos, siempre rentamos. Fue una familia que no tenía la solvencia económica como para comprarse una casa. Afortunadamente pude comprar una casa cuando me vine a México, Javier, y se las regalé a mi mamá y a mi papá, y hoy lo digo con mucho orgullo y no lo digo por quedar bien con la gente, porque tampoco ya a esta altura de mi vida quedar bien o quedar mal ya es algo que no me importa muy poco, pero sí, pude cumplirle mucho de los sueños que tenían mis papás, y gracias a esto, ¿no? Gracias al fútbol, gracias que llegué a México, gracias por el trato que me dio la gente en México, por eso todavía sigo acá. Y afortunadamente voy a seguir mucho tiempo más, creo. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.